La hipotermia terapéutica. Realmente todo con respecto a la hipotermia no termina siendo tan malo como parece y de hecho en la actualidad la implementación de la hipotermia como terapia se ha convertido en algo bastante innovador ya que presenta grandes beneficios teniendo propiedades neuroprotectoras que se hacen de gran ayuda en aquellos pacientes que presentan trastornos neurológicos o daño cerebral traumático, ayudando a limitar el daño neurológico al brindar una especie de protección histológica como celular, mejorando funciones motoras y cognitivas, así como también disminuyendo la actividad de células como las microglías, las cuales en momentos de daño cerebral liberan moléculas proinflamatorias. Entonces, el objetivo de esta terapia inicial es lograr un rango de temperatura controlada entre los 32 a los 34 grados durante 12 a 24 horas por medio de la infusión de sueros fríos. Sin embargo, llevar a cabo este tipo de tratamientos realmente no es tan fácil como se ve y se deben de tener en cuenta una serie de factores que pueden influir a que el tratamiento no se dé de la manera adecuada o que la forma en la que se realice sea con mucho más cuidado y precaución. Entre estos factores encontramos tres iniciales que vendría siendo la edad avanzada o aquellos pacientes con mayores, la obesidad y la desnutrición. Para el caso pues de los adultos mayores se requiere de mucho más cuidado y atención y monitoreo constante desde el momento de su ingreso al hospital hasta el momento en el que se han dado de alta, a diferencia de los jóvenes o niños, ya que estos pacientes con edad avanzada presentan un cierto deterioro en los mecanismos que van a regular su temperatura. Por ende, se va a hacer mucho más complejo que estos puedan restablecer su normotermia. Por otro lado, u otro ejemplo, serían aquellos pacientes que presentan problemas de peso, bien sea por obesidad, que en este caso estos pacientes tienen gran capacidad para resistir debido a que su tejido adiposo sirve de alguna u otra manera como algún tipo de aislante térmico, o para el caso de la desnutrición, en donde ocurre totalmente lo contrario, entre otros ejemplos. Ahora bien, retomando un poco a la hipotermia no como terapia, sino como parte de la aparición durante una cirugía, esta puede traer consigo una serie de consecuencias y posibles complicaciones, ya que si la temperatura corporal durante un procedimiento quirúrgico no es la adecuada, esto puede dar lugar a un gran número de afecciones. Aunque por lo general en una operación no se llegan a niveles muy graves de hipotermia, esto no quiere decir que un nivel moderado no llegue a causar algún tipo de afección. Según diferentes estudios, se ha podido evidenciar que la hipotermia puede generar isquemias cardíacas, el desarrollo de hipertensión arterial en pacientes con edad avanzada, así como también el aumento de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca e incluso puede llegar a ser el responsable de alteraciones en la coagulación, ya que en temperaturas corporales muy bajas van a contribuir a la creación de dichos coágulos. A su vez, también puede presentar efectos colaterales en el sistema inmune, ya que va a inhibir la proliferación de leucocitos y por ende de su actividad, así como también en la recuperación de heridas quirúrgicas debido a la vasoconstricción que va a evitar que llegue suficiente oxígeno al área afectada. Ahora bien, la aparición de escalofríos postoperatorios se hace bastante común y normal, ya que es la respuesta del cuerpo para poder llegar hasta su termorregulación, aumentando la producción de calor, lo que hace que haya recuperación de lo perdido y, sin embargo, presentarlos suele ser muy incómodos e incluso pueden llegar a aumentar el dolor de las mismas heridas quirúrgicas y para esto se utilizan diferentes medicamentos que se les puede relacionar como antiescalofríos, por decirlo así. Entre estos vamos a encontrar el tramador, la ketamina y el propofol. Existen diferentes formas para tratar o reducir la posibilidad de una hipotermia preoperatoria, las cuales vendrían siendo la vasodilatación farmacológica preoperatoria, que vendría estando, pues que se vendría a aplicar antes del procedimiento quirúrgico para poder disminuir un poco más el calor que va
del compartimiento central al periférico, así como también está el precalentamiento, aunque este no se encuentra dentro del requerimiento de pasos que se deban realizar antes de una cirugía. Realmente es de gran ayuda para evitar pérdida de sangre e incluso posibles infecciones. Para el caso de la intraoperatoria, en donde se debe de tener en cuenta la temperatura del quirófano, la cual debe estar alrededor de los 24 grados, así como también un aislamiento pasivo de una superficie donde se suelen usar mantas de algodón para cubrir al paciente por medio de sistemas de aire forzados también, en la cual se implementa un calefactor donde no solo se transfiera calor, sino que también se evite la pérdida de este. Y para el caso del postoperatorio, se necesita ingresar al paciente a reanimación en donde se tenga control constante de su temperatura corporal y a su vez en donde se empleen diferentes instrumentos que permitan recuperar al paciente su temperatura normal. Cabe resaltar que el calor es de gran ayuda para la recuperación de los pacientes, ya que aunque no se tiene muy claro exactamente cómo funciona el mecanismo del calor ante el dolor, este sí logra generar cierta calma en situaciones que incluyan dicho dolor y usarlo para la comodidad y recuperación rápida del paciente luego de un procedimiento quirúrgico puede ser realmente ideal. De hecho, la hipotermia postoperatoria es asociada a las muertes de muchos, es asociada, disculpen, a las muertes de muchos pacientes, y de allí la importancia de mantener la temperatura corporal del paciente en constante monitoreo para lograr el rango óptimo de esta. Bueno, ya para finalizar, brindando una conclusión personal acerca de lo hablado anteriormente sobre el artículo, realmente considero que la temperatura corporal constituye un punto tan importante como cualquier otro aspecto que permita el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ende, su constante monitoreo en una sala de urgencia o durante una intervención quirúrgica debería tener la misma importancia, pues manteniendo al paciente en una temperatura óptima antes, durante y después de cualquier tipo de intervención quirúrgica sería lo más adecuado para lograr su pronta recuperación. Realmente no manejaba mucho conocimiento acerca de qué signos vitales se monitorean durante una operación y aunque la temperatura se encuentra en el monitor de signos vitales, según lo que pude deducir del artículo, no es algo que se tenga muy en cuenta y de allí reitero la importancia que tiene el constante monitoreo de la temperatura, porque si no se tiene un buen control, eso va a dar lugar a diversas posibles complicaciones para el paciente que claramente van a evitar que pueda recuperarse de la mejor manera. Para el caso de la implementación de nuevas terapias como la hipotermia terapéutica, me parece un avance bastante innovador, teniendo en cuenta los grandes beneficios que trae consigo para diferentes pacientes, o para pacientes que verdaderamente lo requieren. Y considero que debería de ser una técnica o una terapia mucho más común y que debería de implementarse más seguidos en pacientes nuevamente, pues que requieran de este tipo de terapia y que a su vez se tenga en cuenta las posibles complicaciones a las que ésta puede dar lugar, principalmente en pacientes con cierto grado de comorbilidad y que se hagan un poco más delicados para recibir este tipo de tratamiento y pues de esta manera estar preparados ante cualquier urgencia. Bueno, y ya para finalizar, pues realizando el análisis de la película Everest, la verdad me gustó bastante esta película, me pareció un poco triste, pero en general en términos de escenografía y de cómo se desarrolló toda la película, me pareció bastante interesante, así como también la avaricia y la codicia que puede llegar a tener el ser humano sin importar las posibles consecuencias que sus actos puedan traer consigo. Realmente desafiar a la naturaleza es algo muy complicado y que requiere de lo inimaginable para que en algunos momentos podamos ganarle. Entonces, claramente, pues los alpinistas no tenían conocimiento de lo que iba a acontecer, y por esta razón no tuvieron tiempo suficiente para reaccionar y lamentablemente muchos murieron. Pero para el caso específico de Blake, me sorprendió mucho la capacidad que tuvo para resistir, eh, y pues no desfallecer en lo que él se había propuesto hacer. Entonces,
Considero que él logró sobrevivir por ciertos o diferentes factores, como por ejemplo la mente. Realmente el poder de la mente es mucho más fuerte de lo que pensamos y podemos imaginar. Cuando te propones algo y tienes lo suficiente motivación para hacerlo, es muy difícil que alguien u otro acontecimiento externo logren detener lo que queremos. De allí cuando decimos que las palabras y pues poniéndolo en un contexto un poco más general, la manera en que nos predisponemos ante determinadas situaciones tienen poder. Está en nosotros la forma en la que veamos las cosas y realmente pues nada será fácil, pero si tenemos la suficiente motivación y determinación para hacerlo, lo podemos lograr. Desde un punto de vista un poco más científico, por decirlo de esa manera, y haciendo referencia más a lo que pude entender y comprender del artículo antes expuesto, y según otras noticias o diferentes consultas que estuve realizando, pues considero que otros factores que pudieron haber influenciado en que Blake pudo sobrevivir fue el tema, por ejemplo, de la alimentación. Eh, realmente la alimentación o lo que comemos juega un papel sumamente importante en la producción de calor y todo al final del día se va a convertir en calor. Tal vez tenía Blake una dieta un poco más preparada o con mayor contenido energético que el resto del equipo, que aunque en la película no mostraban, pues eso pudo ser un factor que influyó en pues que Blake tuviera una mayor resistencia a diferencia del resto. Otro factor que considero que pudo haber estado allí presente fue la preparación que tuvo Blake antes de subir pues a la montaña, ya que ellos realizan una serie de entrenamientos, por decirlo así, en donde buscan termorregular el cuerpo antes de exponerlo a temperaturas tan extremas. Y por último, pues otro factor considero yo que a partir de lo que pude comprender del artículo y como mencionábamos anteriormente, ya pues sabemos que luego de que el cuerpo sea inducido a hipotermia, va a pasar por tres fases. Una primera fase en donde su temperatura va a disminuir 1 grado a 1,5 grados aproximadamente y el calor va a empezar a distribuirse desde la parte interna o central hacia la periferia. Una segunda fase será cuando la pérdida de calor va a ser mayor que la producción, es decir, que el cuerpo va a perder mucho más calor que el que logra producir. Y una última fase en donde el cuerpo, en busca de esa termorregulación debido a la cantidad de calor que ya ha perdido, va a hacer o va a realizar una vasoconstricción para evitar durante un cierto tiempo pues una mayor pérdida de calor y es allí donde el cuerpo se va a mantener durante un determinado momento en una temperatura constante, dando así la oportunidad de que reaccione la persona si tiene la capacidad de hacerlo o si simplemente pues ya no la tiene, no va a ocurrir más nada. Entonces, siento, o según el análisis que pues estuve realizando de la película y del artículo, que esa fue la oportunidad de pronto que Blake pudo aprovechar a diferencia del resto de alpinistas para sobrevivir. Desde mi punto de vista, llegué a esa conclusión. Muchísimas gracias.